Acompaña a esta hora vía telefónica Alejandro Linares Mendoza. Alejandro es periodista, colega, es analista político internacional, además de profesor universitario. Con él hemos conversado en otras ocasiones. Y en esta vamos a hablar sobre el conflicto Irán, Estados Unidos, Israel. Recordemos que en junio de 2025, un poquito para contextualizar, se registra la Guerra de los 12 días, que fue del 13 al 24 de junio, un enfrentamiento directo tras la Operación León Ascendente lanzada por Israel contra infraestructuras iraníes. Entre diciembre del año pasado y enero de este año, pues estallan protestas masivas en Irán debido al colapso económico, donde la moneda perdió un 60% de su valor. Se habla, según el gobierno, unas 2.900 fallecimientos, mientras la oposición eleva la cifra a 36.000. Y el 28 de febrero de este año comienza la fase actual del conflicto armado directo, denominada por Estados Unidos como Operación Furia Épica, donde Israel y Estados Unidos lanzan bombardeos masivos contra terminales petroleras, como por ejemplo la isla de Yark, la más reciente, y centros de mando. Y en la actualidad, al día de hoy, se contabilizan más de 400 oleadas de bombardeos israelíes y estadounidenses, donde Irán ha respondido con 53 oleadas de misiles, incluyendo los hipersónicos Fatah, contra Israel y bases en Kuwait, Emiratos Árabes y Bahrein, donde las cifras, si nos ponemos a evaluar entre bajas humanas, costo, amén del precio del petróleo y la cantidad de desplazados que rondan los más de 3 millones de personas, pues mucho que evaluar. Y aunque están muy lejos, de alguna forma nos afecta a nosotros también. ¿Sí o no, Alejandro? Bienvenido a esta cita de éxitos. Hola Carla, buen día, es un gusto volver a estar contigo y sí, definitivamente en el mundo interconectado, interdependiente y global en el que vivimos hoy en día, cualquier cosa que suceda fuera de Venezuela definitivamente terminará repercutiendo en Venezuela. Por ejemplo, en el caso de la guerra actual, de la guerra presente, el componente energético es supremamente importante y muy seguramente va a tener un impacto en nuestro país. Nosotros tenemos que entender que la manera de hacer la guerra ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido evolucionando con los años. Nosotros en el siglo XX tuvimos dos grandes guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y básicamente se limitaban el intercambio de disparos. En la actualidad las guerras conservan ese componente, pero tienen otros componentes, y uno de esos componentes es el componente económico. No en vano, Irán está haciendo uso de su posición privilegiada, de su capacidad para controlar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un canal marítimo, es un cuello de botella. Por allí pasan la mayor parte de los buques petroleros que vienen con petróleo del Golfo Pérsico y que lo trasladan hacia Occidente, particularmente hacia Europa. Se calcula que del 20 al 30% del petróleo mundial pasa por allí, por el estrecho de Hormuz. El hecho de que Irán tenga hoy el control de Hormuz, tenga cerrado ese paso marítimo que es lo más parecido a un cuello de botella, ha elevado el precio del petróleo por encima de los $100 el barril. Y eso evidentemente tendrá un impacto no solo en la economía global, no solo en los países consumidores que demandan abiertamente petróleo, sino también en la economía de los países que son productores. Si bien es cierto que la producción de Venezuela aún al día de hoy es marginal, no puede compararse con los 3 millones de barriles día que nosotros llegamos a producir en una oportunidad. Si la producción de Venezuela llega a mantenerse de manera sostenida por encima del millón de barriles de petróleo día, es posible que nosotros veamos un impacto significativo y positivo a raíz de esta guerra que se está librando en Oriente Medio.
Sin lugar a dudas, amén de que con esta situación del estrecho de Hormuz, que ya inclusive casualmente en los titulares de hoy comentaba a la audiencia que ya algunos países se habían pronunciado en cuanto a la importancia, el respaldo, pero se niegan todavía, aunque dicen que de alguna forma se ha estabilizado, se niegan a enviar embarcaciones por el miedo y la tensión que existe en la actualidad, amén de lo que las consecuencias en el término del manejo de la industria interna, de lo que tiene que ver con los servicios de los distintos países de Europa que dependen principalmente de este intercambio comercial, donde además también se restringe un aislamiento diplomático, porque mientras la Unión Europea ha incluido, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria en su lista terrorista, países como Rusia y China mantienen un apoyo retórico a Irán, pero han evitado hasta el momento mantener una intervención directa de alguna forma. Y pues nos mantenemos todavía, ¿no?, en una alerta máxima porque no se ve a lo próximo un alto al fuego. Sí, claro, el hecho de que muchas navieras se estén negando, por ejemplo, a trasladar petróleo desde el Golfo Pérsico hacia Occidente, particularmente hacia Europa, a través del estrecho de Hormuz, no obedece solo al riesgo significativo y real de que Irán de pronto pueda atacar y hundir uno de estos puntos, sino que obedece también al hecho de que las empresas aseguradoras, a sabiendas de que eso puede ocurrir, no están asegurando ni el petróleo que va a transportar el carguero, ni el propio carguero. Entonces es un doble riesgo para las empresas que manejan estos enormes buques petroleros. Sin duda, uno de los principales o una de las principales regiones afectadas va a ser Europa Occidental. ¿Por qué? Porque Europa Occidental, a raíz de la guerra que estalló en Ucrania luego de la invasión rusa hace 4 años, Europa empezó a mirar hacia Oriente Medio. Nosotros tenemos que recordarle a la audiencia que el principal proveedor de petróleo y de gas europeo, aun cuando resulte o parezca increíble, era Rusia. Rusia era el principal proveedor de petróleo y de gas para Europa, particularmente para Europa Occidental. Cuando estalla la guerra en Ucrania, el gas y el petróleo empiezan a utilizarse como armas de guerra y Europa tiene que verse obligada a mirar hacia Oriente Medio para buscar nuevos proveedores. Países como Alemania, por ejemplo, habían encontrado en Arabia Saudí un nuevo proveedor que les permitía suplir ese petróleo que dejó de fluir desde Rusia. Ahora, con este conflicto que tenemos en desarrollo en Oriente Medio, estos países europeos han perdido no solo a su proveedor principal, que era Rusia, sino a los proveedores alternativos, que eran estos países medio orientales. Entonces sí, es probable que Europa Occidental sea la región más afectada por este conflicto que, como tú bien dices, no parece o no pareciera en lo inmediato tener un fin. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no hay contacto entre las partes para darle cabida, para darle lugar a una aparente negociación. Sí, sin lugar a dudas, Alejandro. Y nosotros, bueno, desde Receta Éxodos seguiremos revisando y seguiremos atentos a todo lo que ocurre. Gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo y por ayudar a que nuestra audiencia pues, esté más al tanto de lo que ocurre en ese otro lado del planeta. Alejandro Linares, gracias. Gracias.